Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Marjorie Chávez. Ella es parte de la Comisión de Ética, vicepresidenta de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, una comisión que inicia sus gestiones a partir de este periodo de la Asamblea. ¿Cómo entender, Marjorie, la importancia de la Comisión de Ética? ¿Cómo hacer que sea permanente y no ocasional? ¿Cómo lograr dotarla de toda la importancia que requiere cuando vemos los problemas que enfrenta la Asamblea en imagen, en temas de ética, y que genera cuestionamientos, pese a que apenas lleva un poco más de 100 días funcionando? Muchas gracias, Claudia. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Efectivamente, venimos trabajando en el Comité de Ética, pero tenemos que pensar en cómo podemos evitar este tipo de casos a futuro, ¿verdad? Cómo no solo actuar de oficio desde el Comité de Ética, sino hacer permanentemente un trabajo con los asambleístas para recordarle qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Dentro de nuestras funciones como legisladores. Ahora estos actos que pues lamentablemente han ocurrido, que constriñen la ética pública, ya están dentro del comité, están siendo analizados y bueno, esperamos dar a la ciudadanía durante este mes una respuesta que va a ser resultado de un análisis objetivo, en este caso de las pruebas de cargo y de descargo de cada una de las partes involucradas, de un análisis apartidista, de un análisis que busca pues dar una respuesta y que la ciudadanía entienda pues que la Asamblea Nacional sí se diferencia de las otras, que estamos trabajando no solo en materia legislativa, sino que también trabajamos en temas como en materias de representatividad, es decir, devolver la institucionalidad, devolver la credibilidad y además, pues, hacer un trabajo transparente y permanentemente abierto a la ciudadanía. Esto que habla Marjorie de un trabajo transparente y permanentemente abierto, ¿cómo lograr hacer que las personas, que la ciudadanía, los votantes en cada una de las circunscripciones, ya sea en Pichincha, en Guayas, en Manabí o a nivel nacional, sientan esa cercanía y sientan la posibilidad de reclamar a sus asambleístas por lo que deben hacer? ¿Cómo además aclarar cuál es el papel y el rol de un asambleísta? Claudia, tenemos varias herramientas hoy en día para hacer una rendición de cuentas permanente, ¿verdad? Por supuesto, existen las redes sociales, existen medios de comunicación, existen varias formas, pero lo más importante, creo yo, es el contacto con la ciudadanía, el que pues no vean que una vez que te eligieron, porque obviamente en campaña todos hemos ido a territorio, ¿verdad? Pero luego de que ya te eligieron, de que ya ganaste, pues desapareces y no vuelves más. Ese trabajo de territorio tiene que ser permanente. La ciudadanía tiene que saber que tiene un representante que sí toma de sus necesidades, de su día a día, las ideas y las necesidades que nos aquejan, ¿verdad? Para generar una política pública lúcida, coherente, de acuerdo a la realidad. Y la forma de hacerlo también es pues hacer esta rendición de cuentas, que igual la debemos hacer por ley, ¿verdad? Obligatoriamente, pero permanentemente, y más que eso, que los ciudadanos puedan ver que nosotros estamos trabajando con la ética, en este caso con la ética de una forma transversal en cada una de las actividades. Recordemos que si bien pues somos seres humanos, tenemos una vida privada, pero todas las actividades que realiza alguien que ha sido elegido por la ciudadanía, lo público y lo privado, tienen que tener inmersos
estas virtudes, estos valores cívicos mínimos de una convivencia pacífica, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser ejemplo de ello, así que hay que recordarlo permanentemente, Claudia. Uno tiene que ser y parecer. ¿Cómo marcar esa diferencia? Marjorie dice que esta asamblea marque una diferencia. ¿Cómo lograr marcar esa diferencia y estar apegado a normas éticas y dejar lo que anteriormente era? Se hablaba de hombres de maletín, se hablaba de manejo de puestos o de dignidades fuera, se habla de obras, que los asambleístas no hacen obras, o de tramitar una serie de temas desde puestos hasta becas. ¿Cómo lograr involucrar a todos los asambleístas, los más de 130 asambleístas, para que cumplan una normativa ética, que sean en la vida privada y en la vía pública todo lo que el país requiere y todo lo que el país debe mirar como un ejemplo para seguir por la sociedad? Así es, Claudia. Pensamos que la ética, pues muchas veces quizá no es importante abordarla permanentemente. La ética pública, además, pues no es algo abstracto, es una ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en cuanto son realizados por funcionarios públicos. Por tanto, esta moralidad de la actuación del funcionario, la bondad o maldad de nuestras conductas, ¿verdad?, debe juzgarse con relación a la finalidad del servicio público que justifica la propia existencia del Estado y de nuestra actividad como legisladores. Y eso es algo que no tenemos que olvidar todos los legisladores, recordarle permanentemente a la ciudadanía que no hacemos obras públicas, que nuestro trabajo no está en favorecer contrataciones en diferentes contratos, ni a los ciudadanos, ni a miembros de nuestro partido, ni amigos y ni familiares, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para escuchar a la ciudadanía, para realmente poder llevar hacia el legislativo, para poner en la palestra, en la opinión pública y eventualmente hacer política pública de las necesidades de la ciudadanía. También elaborar planes y proyectos para atender estas demandas ciudadanas, ¿verdad? No podemos patrocinar juicios de ninguna manera, mucho menos emitir sentencias. Tampoco tenemos que recibir regalos o dádivas de personas que a manera de favor, de obsequio, quieren darte muchas veces, ¿no? Nuestro trabajo es ese. Entonces no tienen por qué darnos ningún tipo de prebenda ni regalo por hacerlo. Nosotros sí fiscalizamos y esa es una de nuestras grandes actividades, y posesionamos al presidente. Además, tenemos otras actividades que van dentro de nuestro rol como legisladores, y por supuesto en todas debemos actuar con ética, con esta idea del servicio a la sociedad, con el eje de la ética pública. ¿Cómo lograr, Marjorie, que las personas, los ecuatorianos en general, apreciemos lo que es hacer leyes? Dimensionemos la importancia de tener una norma escrita que se debe cumplir, porque en cambio el común mortal dice echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo demostrar que la asamblea hace leyes en base a las necesidades de los ciudadanos y que éstas deben ser cumplidas? Uno piensa en todo lo que se ha avanzado en el tema de equidad, en el tema de género, en una serie de elementos, pero a veces se hacen las leyes, la ciudadanía no las conoce y por lo tanto hay una separación entre lo que la asamblea emite, logra leyes importantes, pero lo que la ciudadanía debe utilizar como herramientas en su día a día para respetarlas, cumplir y lograr un mundo más equitativo y equilibrado. Es que la ciudadanía no solo tiene que conocer la ley cuando ya está realizada, Claudia. Hay todo un proceso de sociabilización de las leyes, ¿verdad? Todo un proceso de realización donde debe actuar la ciudadanía, donde tiene que ser partícipe. Con diferentes maneras, ¿verdad? Se hacen asambleas ampliadas en las comisiones, está la importancia de la sociedad civil como representante de la ciudadanía. Lo ideal sería que en el proceso de generación de esta política pública ya sea parte de la ciudadanía, y si no ha sido, o al menos hacerlo a gran escala, luego informar correctamente, informar desde cada una de nuestras actividades legislativas, como también desde la institución, informar qué es lo que se está haciendo. Y pues también si queremos que se vea pronto reflejada en una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, insistir para que también luego del proceso que es la ley, digamos, tener la norma, se generen los reglamentos y demás instrumentos que son necesarios para que se apliquen en la vida diaria de los ciudadanos. Pero todo con la ética, ¿verdad? Es decir, necesitamos que esta ética
también se vea reflejado en esta parte de nuestro trabajo legislativo, es decir, la ética aplicada a la función pública es además, Claudia, un importante mecanismo de control de la arbitrariedad, del uso de las leyes o del poder público en un momento, es un elemento clave para la creación y mantenimiento de la confianza en la administración y en las instituciones, porque además nos permite elevar la calidad de la administración y de nuestro trabajo mediante una conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de todos los funcionarios de la gestión de los asuntos públicos. Mientras no se logre un cambio verdadero y profundo en el pensamiento y en el actuar de todos quienes somos parte de la vida pública, no podremos de fondo recuperar la confianza en el sector público y la ciudadanía tampoco va a estar interesada en qué es lo que estamos haciendo y en si es aplicable positivamente o no a su vida. Hay muchos temas que hablar sobre el tema ética, sobre todo cuando hemos enfrentado las denuncias. Vemos que la vicepresidenta de la Asamblea está en un proceso de análisis. Vimos lo que pasó también con la asambleísta Cerda. Lo que no queremos es que esto sea la tónica, sino más bien sean sanciones importantes y que todos se apeguen a un código de ética claro. Ahora, Marjorie es parte de la Comisión de Ética, pero también de la Comisión de Asuntos Internacionales. ¿Cómo divide el tiempo? ¿Cómo lograr que la Comisión de Ética sea permanente en la Asamblea, que es un poco el clamor de todos los sectores, para garantizar una conducta clara, transparente y efectivamente esta rendición de cuentas que habla Marjorie, que le hacen ustedes todo el tiempo en medios de comunicación, en redes sociales, pero deben responder a sus electores? Claudia, efectivamente en estos casos que hemos tenido, primero el de la asambleísta Rosa Cerda con las declaraciones, que fui yo además quien pidió la renuncia luego de no tener el apoyo del comité en su totalidad, el comité de ética, pues esto sí nos ha evidenciado que la norma tiene fallas estructurales, es decir, tenemos que trabajar en modificaciones para que las sanciones sean coherentes con la naturaleza del daño causado. Es decir, tuvimos una sanción de 8 días, una asambleísta que nos dijo, pues si roben bien, pero no se dejen ver las cosas. Esto generó indignación y con justa razón, generó indignación en la ciudadanía. En su momento yo no tuve apoyo para hablar ni de ética, lo que estamos haciendo tú y yo, ¿verdad? Esto me dijo la Asamblea Nacional que no era importante, que los estaba haciendo perder el tiempo. Y ahora vemos como sí era importante y además era oportuno hacerlo en ese momento. Lamentablemente 92 asambleístas no estuvieron de acuerdo ni con hablar de ética ni con pedirle la renuncia. Y finalmente tuvo una sanción administrativa leve que la indignó más a la ciudadanía porque eran pues simplemente 8 días. Entonces estos casos nos evidenciaron una estructura que no es coherente con los daños causados a la imagen y a la institución, que tenemos que reformar. Actualmente el Comité de Ética no puede actuar de oficio, entonces estamos sujetos a que quien denuncie haga... A ver, para quienes no somos abogados ni legisladores, ¿qué significa no puede actuar de oficio? O sea, lo que ustedes deciden tiene que pasar por el Pleno. Así es, nosotros no podemos decidir en dónde, no podemos tener iniciativa para hacer un proceso ni para pedir pruebas eventualmente. Todo va a pasar inicialmente por la presidenta de la Asamblea Nacional. Un diputado, un asambleísta tiene que hacer una denuncia que tiene además varias particularidades, 14 firmas de asambleístas, tiene que estar notarizado, tiene que ya contener las pruebas, descargo, es decir, pues una denuncia bastante bien hecha, presentada a la presidenta de la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional tiene que ponerla en el orden del día del CAL, y es el Consejo de Administración Legislativa quien califica o no califica o manda a completar una denuncia. Una vez de que si la completa, si es necesario, sea calificada, pues a partir de ese momento la administración de la Asamblea Nacional tiene 5 días para enviarlos y abocar conocimiento al Comité de Ética. Solo ahí podemos nosotros comenzar a actuar. Por eso me refiero a que no es de oficio, no es iniciativa nuestra. Lo mismo tampoco lo son luego las pruebas de cargo o de descargo que podamos pedir. Siempre estamos sujetos, por supuesto, lo correcto, al proceso, a las partes que están involucradas
qué pruebas aportan al proceso y con base en esas pruebas nosotros pues hacemos la diligencia. El tema aquí es también las sanciones, Claudia. ¿Cómo puede ser posible que sanciones que constriñen la ética pública de actos de esta naturaleza tengan pues sanciones solo administrativas y leves? Es decir, como lo vimos, de 1 a 8 días sin sueldo, o en otros casos, bueno, dependiendo cuál sea la sanción, de 9 días a 30 días, es decir, tenemos que ser coherentes con la naturaleza del hecho y poner una sanción que sea coherente y de la misma naturaleza, ¿verdad? Y en eso además también uno tendría que evaluar el daño que le causó la Asamblea Nacional, porque este desprestigio, la gente vuelve a decir que continúan con los mismos vicios anteriores y que lo están declarando, es decir, también el tema mediático es complejo, pero también tiene que ser evaluado, porque igual que los medios no sancionan, deben sancionar a quienes hacen declaraciones que no son las adecuadas. Así es, de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que medir. El daño que se ha hecho a la imagen de la institución es gravísimo en cada uno de los casos, ¿no? Y no se diga hoy que tenemos una vicepresidenta de la Asamblea Nacional ya en medio de un proceso que esperamos terminar el 24 de septiembre. Por supuesto, respetando las partes, respetando el debido proceso, con absoluta objetividad, estamos realizando nuestro trabajo y, por supuesto, también con eficiencia administrativa. ¿Cómo lograr, Marjorie, que exista una especie de código de ética, que todos los asambleístas suscriban y se pongan de acuerdo y se sometan a este? ¿Cómo llegar a ese siguiente paso? Porque ahora son declaraciones, sí, todos hablan muy bonito, pero no existe un compromiso por escrito en donde después se les pueda exigir y sancionar en caso de que lo rompan. Pues tenemos que hacer primero, si uno ya se candidatiza, digamos, si haces política, desde ya debemos tener nosotros la claridad, ¿verdad? Y entender que los funcionarios públicos tienen una formación ética y si se castiga la corrupción y la inaptitud, un escándalo, un error que cometa en la función pública, esto debería estar clarísimo. Debería ser castigado e indefectiblemente debería tener consecuencias como la renuncia o una destitución en los funcionarios, en los funcionarios que son responsables, ¿verdad? Por eso es lo que yo pedí la renuncia, porque primero no había ninguna otra norma, ¿verdad?, que me permita otro tipo de sanción actualmente, pero pedir la renuncia a estos casos es abocar al fuero interno de un funcionario público que debe aceptar que cometió un error y que actuando en coherencia con la investidura que nos da el voto popular, debió haber renunciado. Sin embargo, ni siquiera hasta el día de hoy hemos tenido respuestas. Y yo creo que aquí Claudia tiene también gran responsabilidad los partidos políticos, porque son los partidos políticos quienes, pues, forman o deberían formar a sus cuadros y nos ponen a quién elegir, ¿verdad? Y además recordemos el método que tuvimos en esta elección, que entraron pues los primeros, no había cómo elegir individualmente, votamos por partidos. Entonces sí hay una gran responsabilidad que también tiene que hacer mea culpa a los partidos políticos, porque no basta con que cuando ocurre un hecho de corrupción, pues sacan del bloque, en este caso al asambleísta, o le piden que se desafilie o lo sacan de la bancada. Tienen que hacer estos filtros más fuertes, filtros realmente que puedan determinar pues la calidad y la capacidad y la consistencia que tiene que tener un legislador antes de, no ya cuando lo... O sea, para que un partido candidatice a una persona debe conocer su trayectoria, cómo ha estado vinculado a ese partido y así presentar a la ciudadanía la opción para que voten por él. Eso no está ocurriendo. ¿Qué pasa con el momento en que se eligen los candidatos en un momento dado y que encabezan listas y que además ganan una elección? ¿Qué relación tiene el candidato o el asambleísta, y en este caso con el partido que lo nominó, lo emocionó y lo promocionó? Hay que elegir a los mejores cuadros, tienen que ser filtros pues un poco más rígidos, ¿verdad? Más estrictos. Y tienen, además, pienso yo, que por supuesto pertenezco a un partido político, estas barreras de entrada, estos filtros, además de ser rígidos, tienen que dar prioridad
al trabajo, a la trayectoria de los que serán los candidatos, ¿no? Si han militado, si no han militado, cuál es su perfil. Es decir, necesitamos que también los partidos políticos nos ayuden a la sociedad en el sentido de que den importancia a dinámicas diferentes, no a la dinámica de que es hijo de alguien, amigo de alguien, esposo de otra persona, candidatos elegidos a dedo muchas veces porque no tienen cuadros, eligen a cualquier persona, sino que sea una dinámica que favorezca el mérito. Es decir, nuestro país necesita que sea la dinámica del mérito la que impera en todas las actividades, no se diga en la política, Claudia. Muchísimas gracias, Marjorie. Marjorie Chávez es muy clara, ella es parte de la Comisión de Ética, vicepresidenta de la Comisión de Ética de la Asamblea, también es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero lo que ella dice es con mucha claridad, hay que estar apegados a la ética, las sanciones tienen que ser claras y precisas, pero al mismo tiempo, durante la selección de candidatos, los partidos tienen una obligación cuando nos presentan los cuadros en las listas de que sean personas probas, que hayan pasado un concurso de méritos, que efectivamente sean los mejores hombres y mujeres que puedan representarnos en la Asamblea. Vamos a estar pendientes, Marjorie, de lo que pasará este 24 de septiembre, porque pensamos que hay que poner sanciones ejemplarizadoras, que además demuestren la importancia de la ética en el Ecuador, que buena falta nos hace. Gracias nuevamente a Marjorie Chávez y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.